Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 1 distancia que también voy a aprovechar para nivel 2 porque es prácticamente lo mismo. La única cosa es que en nivel 2 el nivel será un poquito mayor cuando haga preguntas de esto en el examen. La clase de hoy trata de funciones del lenguaje. En la anterior, aunque fue un poco deprisa, hablé de las variedades de la lengua, del signo, significante y significado, ¿vale? En nivel 1 no conté todo eso. Estábamos viendo nada más que lo de emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto, los elementos de la comunicación, ¿vale? Entonces, en nivel 1 nada más que nos aprendemos esto de los elementos de la comunicación y en nivel 2 es un poquito más. Vale, voy a dar un pequeño repaso para el nivel 1 de esto de los elementos de la comunicación. De cara al examen, lo más importante es esto. En todo acto de comunicación tienen que aparecer los siguientes elementos, que son emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Estos son los 6 elementos de la comunicación, que puede que ponga una preguntita de teoría simplemente, que digo, explica los elementos de la comunicación. Y dices, emisor, el quien emite el mensaje, receptor, quien recibe el mensaje, mensaje, la información que envía al receptor, canal, la vía por la que circula el mensaje, código, el conjunto de signos y reglas para combinarlos, y el contexto, las circunstancias que engloban el proceso comunicativo. Pero cuando nos poníamos a practicarlo, aquí había una cosa que es un fallo mío, porque estoy ahora presentando los apuntes de nivel 1 y es en nivel 2 donde tenía un par de ejemplos muy claritos, que son estos. Ejemplos de análisis de elementos de la comunicación. Una madre lee un cuento a su hija para que se duerma. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Pues emisor, la madre, receptor, la hija, mensaje, el argumento del cuento, ¿no? ¿Qué le está contando? Pues un cuento, pues decimos, si supiéramos qué cuento es y de qué trata, haríamos aquí un pequeñísimo resumen de un par de líneas o algo así, pues es un cuento de no sé qué, no sé cuántos, tal. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, como no sabemos, decimos el argumento o el resumen del cuento. Canal, el aire, porque es transmisión oral, ¿vale? Están hablando, entonces aquí hay que poner, y esto sí que lo voy a subrayar, que tenemos que poner en canal primero o lo de transmisión oral o escrita, y luego si fuera un tipo de discurso más específico como un anuncio, un discurso de alguien que cuenta algo, no sé, pero sobre todo si es oral o escrito, y luego en qué tipo de soporte o qué canal o qué vía, ¿no? O sea que ahora en el escrito lo veremos mejor. El código, pues es la lengua que hablen, que suponemos que hablan en español, ¿vale? El código es la lengua que hablen, entonces nosotros pondremos español o lengua española. Y el contexto, pues aquí sería una escena familiar, en un espacio y tiempo que puede ser el presente, en la sociedad que sea, ¿vale? Otro ejemplo sería un amigo le escribe un WhatsApp a otro para quedar. Bueno, pues emisor, un amigo, el receptor es el otro. Mensaje, pues aquí decimos qué tipo de mensaje es, pues una propuesta de quedada o una invitación para quedar, ¿no? Canal, pues aquí se me ha olvidado poner transmisión escrita, porque están escribiendo un WhatsApp y a través del móvil, ¿no? Transmisión escrita y a través del móvil. Código, lengua española. Contexto, sociedad, lo de española no hace falta ponerlo, sociedad actual, ¿no? Porque es un WhatsApp y tal, pues esto no es en el pasado ni nada de eso, ¿no? Y en el momento y el lugar que estén. O sea, ese sería el contexto. Vale, entonces este tipo de ejercicios tan sencillitos tienen la única dificultad de saberse los 6 elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto, ¿vale? Que tenemos aquí en los apuntes de nivel 1 también. Luego hay un concepto que se llama el referente, que es la realidad a la que se refiere el mensaje, que no es que sea un elemento de la comunicación,
pero que va a tener que ver con lo que voy a contar ahora, que van a ser las funciones del lenguaje. Vale, las funciones del lenguaje, esto me lo voy a saltar porque ya lo he grabado en otro vídeo, el anterior a este, y además es más para el nivel 2 que para el nivel 1, ¿vale? En nivel 1, para que seamos claros, antes de pasar a funciones del lenguaje, de aquí, en vez del doble circuito comunicativo, vamos a hacer solamente el circuito externo, que se llama, ¿vale? Entonces, esto es un trocito de una novela o relato, porque escribía más bien relatos cortos, este escritor que se llama Arthur Conan Doyle, que es el creador del detective Sherlock Holmes, este personaje de ficción que es Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, Arthur Conan Doyle va a escribir una novela que se llama La banda moteada y veamos qué pasa. Pues que el emisor es el escritor, ¿vale? El autor, que en este caso es este inglés que se llama Arthur Conan Doyle. Receptor, ¿cuál es el receptor? Los lectores de la novela, los lectores de la novela, ¿no? O relato. El mensaje será la novela o relato, La banda moteada, que es así como se llama. Ese es el mensaje que está enviando el autor, ¿no? El emisor, a los lectores, esta novela, La banda moteada. El canal, ¿qué será? Pues será transmisión escrita, un libro, ¿vale? En papel o en soporte digital o lo que sea. Luego el código es español, ¿no? Pero podríamos aclarar aquí también que como esto es un inglés, pues podríamos decir que el código originalmente era inglés, entonces español traducido del inglés. Pero bueno, eso no tenéis por qué saberlo. Y luego el contexto. Aquí yo mismo me complico un poco porque este escritor vivió a finales del siglo XIX y principios del XX, entonces en el contexto tenemos que poner sociedad de la época del autor, pero también la nuestra. Porque, bueno, esto lo escribió este hombre en 1880, 1890, ¿no? En esa época de finales del XIX, pero ese libro se ha seguido leyendo desde entonces. Entonces, bueno, pues la sociedad de la época, pero que también lo estamos leyendo ahora. Entonces, el contexto, si sois capaces de decir las dos cosas, y si no, pues poned sociedad actual, ¿no? Porque lo estamos leyendo ahora, pero nada más que es eso. Vale, entonces eso es lo que pasa con una obra literaria en nivel 1. En nivel 2 conté que es que esto del doble circuito comunicativo, que es que dentro de la novela, en la ficción, si leemos esto, vemos que el que está hablando es Watson, el doctor Watson, porque dice: al repasar mis notas sobre los 70 y pico casos en los que durante los últimos 8 años he estudiado los métodos de mi amigo Sherlock Holmes, ¿no?, descubro que se puede calificar a muchos de trágicos, otros de cómicos, otros de extraños, pero ninguno vulgar. Entonces está hablando Watson, el doctor Watson, que es su amigo, su acompañante, está contando las aventuras de Sherlock Holmes en el mundo ficticio de la novela, ¿no? Entonces el emisor sería Watson, el receptor sería los lectores de sus escritos, ¿no?, que escribía para una revista o periódico de Londres o algo así, ¿no?, que luego las escribía y luego las publicaba, y esos serían los lectores, ¿no?, el receptor de los lectores de Watson. El mensaje pues sería las aventuras que ha vivido Watson con Sherlock Holmes. El código sería inglés, porque en ese mundo ficticio es en Inglaterra, pues estaría en inglés. Y el contexto sí que sería la sociedad inglesa de finales del siglo XIX. Vale, pues nada, esto ya lo conté ayer y ahora íbamos a contar esto, ¿vale? Vamos a ver si me da tiempo porque esto es un poquito largo.
Bueno, pues las funciones del lenguaje son un tema un poquito más complejo que nos sirve para analizar textos, para descubrir cosas de ellos solo por la forma que tienen, por ciertas palabras que se usan, por las expresiones. Entonces nos damos cuenta de la intención del texto. Entonces, cuando hablaba de la comunicación y del lenguaje, ¿no?, siempre decíamos que la información transmitida tiene que tener un carácter intencional, que tiene que haber intención comunicativa, ¿no?, una intención comunicativa. Entonces, ¿cuál es esa intención? Vamos a ver. Pues dice aquí, el emisor transmite un mensaje con una finalidad concreta. Es decir, que tiene una intención comunicativa, ¿verdad? Esto que estábamos diciendo. Según sea esa intención y el elemento de la comunicación que predomine, se distinguen diferentes funciones del lenguaje. Entonces, vamos a ver que cada función del lenguaje está asociada a un elemento de la comunicación que predomina en ese acto de comunicarse. Pues, ¿qué pasa? Pues que la primera de ellas se llama función referencial o representativa, y se llama referencial porque tiene como elemento predominante el referente, y esto del referente era esta cosita que había dicho después de los 6 elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Y dice, la realidad a la que se refiere el mensaje es el referente, ¿no?, a todo a lo que podemos hacer referencia, ¿no? Yo ahora mismo estoy en un aula vacía rodeada de sillas y mesas, entonces yo puedo hacer referencia a todo lo que estoy viendo, ¿no? Puedo nombrarlo, puedo describirlo, puedo referirme a ello, ¿vale? Puedo describir lo que tengo a mi alrededor, ¿no? Pues eso es el referente. Entonces, el referente, bueno, pues tiene que ver con el mensaje y con el contexto, porque emisor y receptor tienen que compartir esa misma realidad y conocerla para que se puedan entender, ¿no? Entonces, el referente tiene que ver un poquito más o menos con el contexto, ¿vale? Porque si vemos los elementos de la comunicación, las funciones del lenguaje, vemos que cada una, emisor, receptor, canal, código, mensaje, y el que falta justo es el contexto, ¿vale? Entonces el referente se refiere a eso. Entonces esta función se llama función referencial, por esto del referente, y tiene como intención transmitir información de forma objetiva. Yo, si estoy aquí delante de unas sillas y mesas vacías, ¿no?, puedo decir que hay delante de mí una doble fila que tiene 1, 2, 4, 6, 8 mesas y 8 sillas, que son de color verde, que están construidas con hierro y madera, con un tipo de laca o plástico verde encima, ¿no? Bueno, en fin, o sea que puedo describirlas de manera objetiva. Propiedades. ¿Qué vamos a encontrar en la función referencial? Pues que vamos a tener formas verbales de indicativo, ¿no? Si yo digo la mesa está delante del ordenador o algo así, pues estoy diciendo el verbo en indicativo, no digo el verbo en subjuntivo como esté o estuviera o algo así, ¿no?, sino que son formas verbales en indicativo, ¿vale? Se usa sobre todo la tercera persona. Entonces, si yo la mesa es verde, no digo soy ni eres, sino es, ¿no?, o son, la tercera persona, ya sea del singular o del plural. Y luego el lenguaje va a ser denotativo. Entonces, lenguaje denotativo es aquel que es objetivo, ¿vale? Lenguaje denotativo es el que es objetivo, el que dice las cosas tal cual son, sin segundas intenciones, sin valoraciones personales. Sin valoraciones personales, ¿vale? Una valoración personal sería me gusta esta mesa o no me gusta esta mesa, o esta bonita mesa o esta horrible mesa, ¿no? Eso serían valoraciones, pero si no estamos utilizando valoraciones personales, estamos usando la objetividad, el lenguaje denotativo, la denotación y la objetividad, ¿vale? La denotación es lo mismo que el lenguaje denotativo.
¿vale? Y es el uso de la objetividad. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que pasa cuando estamos representando la realidad de manera objetiva. ¿Vale? Y luego, por último, que no viene aquí, también podríamos añadir que se usan las oraciones enunciativas. Oraciones enunciativas. ¿Os acordáis de esto de las enunciativas afirmativas? El niño come peras. Enunciativas negativas. El niño no come peras, ¿no? Pues bueno, pues esas cosas son que se enseñan desde pequeños. Son oraciones que afirman o niegan algo, ¿no? Las oraciones enunciativas. Y vamos a ver ahora la diferencia con la función expresiva. Es la que tiene que ver con el emisor, con el yo, ¿vale? Con el punto de vista personal. Cuando algo se cuenta desde el punto de vista de una persona. Y aquí la intención comunicativa es manifestar emociones y opiniones. Lo que uno piensa, lo que uno considera, lo que uno opina, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener oraciones desiderativas y exclamativas. Las desiderativas son las que expresan deseo, ¿no? Por ejemplo, ojalá llueva o haga frío, ¿no? Las desiderativas. Y las oraciones exclamativas, como dice el nombre, son las que tienen signos de exclamación, las que pues eso, exclaman algo, como dices, pues viva mi pueblo, o gol, o yo qué sé, ¿no? Entonces, oraciones exclamativas expresan emociones, ¿vale? Aquí, en este tipo de oraciones, podemos encontrar formas verbales de subjuntivo, ¿no? Porque si tú o ustedes, ¿no? Tienen alguna duda o algún deseo, van a usar verbos en subjuntivos. Si estamos usando, por ejemplo, ojalá, a continuación tenemos que usar forzosamente un verbo en subjuntivo. Ojalá venga fulanito a verme, ¿no? Ojalá me toque, y no me toca, ¿no? Sino me toque la lotería, ¿no? Entonces los verbos en subjuntivo forzosamente aparecen con este tipo de función del lenguaje, la función expresiva. Vamos a tener la primera persona, claro, yo, nosotros, nosotras, ¿no? Entonces, la primera persona va a ser predominante en este tipo de función del lenguaje. Y aquí vemos que se utiliza el lenguaje connotativo, ¿vale? El lenguaje connotativo es el contrario del denotativo que hemos visto anteriormente. El lenguaje connotativo, la connotación, que es lo mismo que lenguaje connotativo, es el que lleva una opinión o visión personal de algo, el que es subjetivo, el que emplea la subjetividad. Entonces, aquí yo, tal como estoy en esta clase, puedo decir estas encantadoras mesas que me encantan, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Tal, pues ahí yo ahí estoy haciendo valoraciones personales, estoy utilizando lenguaje connotativo. ¿Se entiende, no? Sí. Vale. Bueno, pues eso hemos visto ya dos funciones del lenguaje. Ahora luego lo practicamos. La siguiente que aparece mucho es la función apelativa. También se puede llamar conativa. Yo solo utilizo el nombre de apelativa, pero bueno. La función apelativa es la que tiene que ver con el receptor, con el tú o usted, ¿no? O sea, o vosotros. Es la que trata de influir en el receptor y llamar su atención. La que quiere convencer, influir, ¿no? Convencer, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, beba Coca-Cola, ¿no? O sea, tenemos un anuncio y quieren que compremos o consumamos ese producto. Tenemos a lo mejor un discurso político para convencernos, o algo de eso, de propaganda, ¿no? Para que bueno, que llevarnos a su terreno, hacer que hagamos algo que otros quieren. Entonces, con esta función aparecen oraciones interrogativas.
¿no? Por ejemplo, bueno, cualquier oración interrogativa es función apelativa porque se dirige a un receptor que tiene que responder esa pregunta. Hacer una pregunta, a no ser que nos hagamos una pregunta nosotros mismos, ¿no? ¿Dormiré bien esta noche? Bueno, pues yo qué sé, no sé. Pero si haces una pregunta como ¿qué hora es? Esa persona tiene que responder. Entonces ahí está esa función de querer algo del receptor, influir en el receptor, llamar su atención, ¿no? Las oraciones interrogativas también pueden ser preguntas retóricas, a veces de estas de como una pregunta retórica es una pregunta que sirve para afirmar algo. Y yo pongo el mismo ejemplo que me ponía mi profesor de la universidad, que decía para explicar esto. Claro, vosotros llegáis tarde un día a casa por la noche, ¿no? Que habéis salido de fiesta y llega vuestro padre, habéis entrado en casa y dice, ¿son estas horas de venir? ¿No? Pues eso es una pregunta retórica que afirma mediante una pregunta, ¿no? Porque claramente no son horas de venir. Entonces ese tipo de preguntas también influyen en el receptor. Son para hacer esa función apelativa, ¿no? Para que el receptor diga sí o diga no, ¿vale? Bueno, y luego están las oraciones imperativas. Exhortativas o imperativas son las que dan órdenes, ¿vale? Las que dan órdenes, o ruegos, o mandatos, o peticiones, ¿vale? Si, por ejemplo, lo de beba Coca-Cola, ¿no? O siéntate, cállate, ¿no? Cállense, siéntense. Todas estas oraciones tienen que ver con el receptor, van dirigidas al receptor para que hagan o no hagan algo, ¿no? Estas las personas a las que se dirige. Vale, aparece la segunda persona, como hemos dicho, el tú, usted, vosotros, tú, usted, ustedes, vosotros, vosotras, etcétera. Vale, bueno, y no solo pronombres, también los verbos, claro. Si ponemos beba Coca-Cola, ese beba ya es beba usted, ¿no? Entonces ahí va implícito el pronombre en segunda persona. Y empleo de vocativos, ¿no? Los vocativos son la mención del nombre a la persona a la que nos dirigimos. Si, por ejemplo, digo, pues yo qué sé, Daniel, coma, ven aquí, ¿no? Si yo pongo esto es un vocativo, ¿vale? Poner el nombre, coma, y luego la oración que queramos decir. Eso es también un rasgo de la función apelativa. Bueno, y ahora quedan otras tres que son menos frecuentes, pero que también aparecen. La función fática o de contacto, que también se llama así, fática o de contacto, que tiene que ver con el canal y sirve para asegurarse de que llega el mensaje, para establecer, mantener o cerrar la comunicación, para asegurarse de que llega el mensaje. Entonces, esto de fórmulas o frases hechas tiene que ver con estas coletillas que se ponen al final de una oración de ¿verdad? ¿No? Vas a estudiar para el examen, ¿verdad? ¿No? O sea que estas llamadas de atención, digamos, para que confirmemos que se ha recibido y entendido el mensaje, son la función fática, ¿verdad? No, esto me lo puedo comprar, ¿no? O sea, entonces ese no, al final de una oración, es como un poco para asegurar la comunicación. Lo de me entiendes, me oyes, me entiendes, me oyes, ¿no? O me escuchas, como dicen ahora, me oyes, ¿vale? Y claro, también aparece la segunda persona, pero no confundamos esto con la de la función apelativa, ¿vale? Aunque muchas veces van un poco unidas, ¿no? La función fática y la apelativa, pero la fática tiene que ver con esto de a ver si se ha entendido lo que se ha dicho o se ha recibido el mensaje. La función metalingüística tiene que ver con el código y trata de informar sobre el código, es decir, la lengua.
Entonces, dice aquí análisis del propio código, pues eso, hablar de ortografía, gramática. Ahora mismo yo estoy utilizando la función metalingüística porque estoy hablando de lengua. Es lo que habla del propio código. Ese mensaje tiene que ver con el código. Y a veces también, se considera función metalingüística cuando vemos esto del metalenguaje, ¿no? Cuando vemos algo entre comillas, cuando decimos la palabra hostal y vemos aquí algo entre comillas, ¿no? Se escribe con H, ¿no? O lo que sea. Entonces la palabra, y cuando vemos algo entre comillas, esto es estamos usando metalenguaje, ¿vale? Algo en cursiva o en comillas, entre comillas. Vale, la función poética es la que destaca el propio mensaje. Habremos oído a veces eso de que, bueno, es que no es tanto lo que dice, sino cómo lo dice, ¿no? O sea, lo que cuando se dice algo de una manera tan curiosa, tan especial, tan bonita o lo que sea, hay veces que el contenido de lo que se dice ya no importa tanto, ¿no? Sino que el propio mensaje, o sea, el propio mensaje, la forma del mensaje destaca por encima de su contenido. Entonces, esto destaca la forma del mensaje, lo embellece, ¿no? Por ejemplo, y aquí podemos tener, pues, por ejemplo, recursos literarios o figuras retóricas, como la metáfora, el símil, la hipérbole, las rimas y la métrica, ¿no? Cuando vemos que algo rima, pues estamos utilizando la función poética. Y también entra en la función poética lo de transgresión de las reglas gramaticales, que es cuando rompemos las normas del lenguaje normales, ¿no? Y así llama mucho la atención el mensaje. Yo estaba contando en las clases presenciales que hace poco estaba por la mañana con mi despertador, que es una radio, se enciende el despertador con la radio, y estaba sonando un anuncio del canal de Isabel II del tema del agua, ¿no? Diciendo que no llueve, que hay que ahorrar agua. Entonces decía, como no llueve, tenemos que llover nosotros, y si tú llueves, yo lluevo y nosotros llovemos un poco, llovemos entre todos, no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso es una transgresión de las normas gramaticales, porque el verbo llover es un verbo unipersonal que solo se conjuga en tercera persona, solo se puede decir llueve o llueven y no se puede decir yo lluevo. Pero llamaba la atención ese mensaje, así que en ese anuncio de ahorrar agua, el canal de Isabel II de Madrid estaba utilizando la función poética, ¿vale? Bueno, y estos son las funciones del lenguaje. Entonces vamos a practicar un poco de la manera más básica. Esto sí que es para nivel 1, como pueden ver es de segundo de ESO, ¿vale? Nivel 1 es primero y segundo de ESO, aunque con literatura de tercero de ESO, no lo olvidemos, y nivel 2 es tercero y cuarto de ESO, básicamente. Bueno, entonces dice, me duele la tripa. Y aquí, claro, nos dicen que esto es función expresiva porque estamos indicando una emoción o sentimiento o percepción personal, ¿no? Que tiene que ver con el yo, porque a mí, yo, o sea, quiero decir, no aparece el yo, pero es a mí me duele la tripa, ¿no? Entonces, esto es función expresiva por el pronombre en primera persona, un pronombre átono, métese nosos, pues me, ¿no? A mí me duele la tripa, eso ya es de por sí función expresiva por la primera persona. ¿Te quieres callar? Es una pregunta. Además, tenemos un pronombre en segunda persona que es te, ¿no? Este te de métese nosos, los pronombres personales átonos, que ya veremos dentro de poco, es un pronombre de segunda persona. Además, es una pregunta. Entonces, es la función apelativa, la que tiene que ver con el receptor, apelativa o conativa. Receptor, tú, usted, ¿no? Oraciones interrogativas, etcétera. Vale, en abril aguas mil, tenemos que esto rima, es un refrán conocido, ¿no? Entonces aquí aparece la función poética, ¿vale? La función poética aparece
en esta oración. Bueno, no es una oración porque no hay verbo, en este enunciado. Los meses del año se escriben con letra inicial minúscula. Aquí estamos diciendo una norma ortográfica. Esto es función metalingüística. La función que tiene que ver con el propio código, con la propia lengua, ¿vale? Hablamos de la propia lengua. Meta es dentro de, ¿no? Entonces estamos hablando de lengua, usando la lengua para hablar de lengua. Y recuerden que metalingüística se escribe con diéresis y con tilde en la i. Es un poco triste cuando en un examen les pongo la pregunta esta, indica las funciones del lenguaje en los siguientes casos, y tengo que bajar nota porque no ponéis la tilde de poética o metalingüística, ¿no? Y tengo que ir bajando nota por tildes. Yo por cada tilde bajo 0,1, y cuando son faltas de ortografía, por ejemplo, si no pusierais la diéresis o ponéis apelativa con B o alguna cosa, ya sería menos 0,2, ¿vale? Entonces, hay veces que perdono alguna falta, pero lo que intento es que, bueno, que aprendan a escribir con cuidado y sobre todo en un examen. Vale, ahora, 1, 2, 3, probando, ¿me oyes? Pues esto es la función fática, para ver si llega el mensaje. Y luego, el agua hierve a 100 grados. Pues esto es una información objetiva y por lo tanto es la función referencial, que era la primera. Vale, no sé si tenía yo aquí más ejemplos en nivel 2 para completar. No, son los mismos aquí. Y vamos a hacer estos, pero estos están también en nivel 1. ¿Vale? Tenemos aquí otros, vamos a hacerlos. A ver, que estoy cogiendo el boli al revés. Ahora, ¿qué edad tienes? Pues esto es una pregunta, ¿no? Entonces va a ser la función. ¿Cuál era la de la pregunta? A ver si puedes contestar. Apelativa. Apelativa, muy bien. Función apelativa. Ahora, estoy muy contento. Esto es una expresión de una emoción o sentimiento personal. ¿Cuál será? La que tiene que ver con el yo es la función expresiva. Expresiva, muy bien. Función expresiva. El oxígeno es un gas. Esto es una información objetiva. Entonces es la primera. La primera aquí. Función. Transmitir información de manera objetiva es la función referencial, ¿vale? La función referencial sería esta. Qué feliz soy. También es una expresión de sentimientos, ¿no? Es la función expresiva. Paco, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿No? Pues esto, para ver si funciona el canal, es la función fática o de contacto. Paco, ¿me oyes? Alguien me dice, bueno, pero es que Paco es un vocativo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que aquí está un poco compartida una función con otra, porque cuando teníamos el empleo de vocativos, ¿dónde está? Era la función apelativa, ¿vale? Lo de que puse aquí de Daniel, ven aquí, ¿no? O pues dice Paco, pues este Paco solamente ya podría ser función apelativa. Pero como luego está diciendo me oyes y tal, porque quiere insistir en el canal, esto ya a partir de aquí ya sería fática. Me alegro de tu éxito. Bueno, pues yo me alegro, ¿no? Si tenemos la primera persona, de nuevo tenemos la función expresiva, ¿vale? Otra vez el mismo refrán de antes. Son de abril las aguas 1000. Tenemos rima, es la función poética, ¿vale? La función poética es la que tiene que ver con usar recursos del lenguaje, como la rima, por ejemplo. Hola es un nombre común. Aquí podrían haber puesto esto entre comillas para ver que es metalenguaje, ¿no? Aquí lo cambié a playa porque dije, a ver, hola, ¿qué es esto de hola? Bueno, pues playa es un nombre común, ¿no? Pues estamos hablando de la propia lengua, entonces es la función
Metalingüística. Metalingüística. Vale. Y aquí tenía en estos enlaces que todavía funcionan, porque a veces estos enlaces que puse hace años en estos documentos a veces no funcionan, pero estos sí, todavía funcionan. Los tengo aquí abiertos y aquí tenemos que relacionar, que arrastrar esto a estos ejemplos que nos ponen aquí. Un semáforo en rojo pretende algo, ¿no? Quiere que nos paremos el semáforo. Entonces, eso es la función. Aquí ponen las dos a veces, lo de conativa o apelativa, y otras veces ponen solo apelativa. No sé por qué unas veces ponen una y otras otra, y otras las dos. Esto sería la del semáforo, conativa o apelativa. Vaya bochorno que hace hoy. Pues eso es una expresión personal, ¿no? De una opinión, ¿no? A lo mejor para otro no hace tanto calor. Entonces, si es algo que tiene que ver con lo personal, ¿te acuerdas cuál es? Expresiva. Expresiva, muy bien. Pues la ponemos. Un telediario, eso es un informativo que supuestamente da información de manera objetiva. Es algo que informa, ¿no? Entonces será la representativa o referencial. Mi profesor de lengua explica las variedades geográficas de la lengua reciben el nombre de variedades diatópicas. ¿Vale? Esto lo conté ayer en un vídeo. Entonces estamos hablando de lengua. Cuando estamos hablando de la propia lengua es metalingüística. ¿Vale? Alguien emite un SOS, pues quiere que le rescaten, ¿no? Está diciendo socorro, rescatadme. Y es la función apelativa. Un diario personal es algo íntimo, es personal y tiene que ver con el yo, con la primera persona, ¿no? Entonces va a ser otra vez la función expresiva. Antes de un concierto un técnico coge el micrófono y dice probando, 1, 2, pues eso es la función fática o de contacto. Un grito de alegría tras el gol de Iniesta en la final de fútbol, la final del Mundial de Fútbol, ¿no? Y esto es alguna expresión de alegría, pues función expresiva. Un compañero de clase me levanta el pulgar después de haberse caído el dedo, como para decir estoy bien, ¿no? Pues función expresiva. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Sí, vale, lo hemos hecho bien porque ya me lo sé, este ejercicio de haberlo hecho 1000 veces. Bueno, vamos a hacer otro. Un poema de Miguel Hernández, este gran poeta que escribió durante la Guerra Civil Española y murió en 1942, escribía poemas. Entonces, función, aquí pone literaria o poética, ¿vale? Poética. Exactamente, función poética. Una cruz roja ante un ambulatorio, que esto es mentira, las cruces de un ambulatorio de un centro de salud son azules en Madrid, por lo menos, ¿no? Entonces, eso en principio nos informa de que ahí hay un centro de salud. No es que nos llamen ni quiera que vayamos ni que paremos, ¿no? Pero lo que hace es que indica. Entonces, si nos informa, va a ser la representativa o referencial. Hablando por teléfono con nuestro mejor amigo, él dice, no oigo nada, hola. Entonces esto va a ser la función fática o de contacto. La de contacto, la de no oigo nada, hola, hola. ¿Vale? Un conductor se salta un semáforo en rojo y el policía comienza a pitar para que se detenga. Pues quiere que se detenga, función apelativa. Un golpe sobre la mesa mostrando enfado. Una persona está enfadada y está mostrando sus emociones. Entonces, expresiva. Dos amigos se dan la mano para saludarse. Bueno, pues muestran afecto, se llevan bien, pues eso también será función expresiva. El titular de un periódico dice, hoy comienza el debate sobre el estado de la nación. Pues nos informa de que hay un debate de políticos, no sé qué. Pues es algo que informa. Entonces, función representativa o referencial. Sí.
La sirena de un coche de bomberos, pues es para que los otros coches se aparten, ¿no? Para que les dejen pasar, pues será otra manera de función apelativa, que aquí pone conativa o apelativa, no sé si nos lo pondrá bien. Y todas las palabras esdrújulas llevan siempre tilde. Eso es una norma sobre lengua, estamos hablando de lengua, entonces es función metalingüística. Muy bien, vamos a ver si está bien. Sí, lo hemos hecho bien. ¿Vale? Esto luego en el vídeo, si eso lo paráis y si queréis copiar algunos ejemplos o tomar notas, ¿vale? Aquí están resueltos los ejercicios estos. Vale, y luego esto sí que se puede copiar en el cuaderno porque no es nada. Para tener la nota de cuaderno en distancia, recordad que el día del examen, cuando nos veamos aquí en diciembre, podéis traer o pueden traer ustedes el cuaderno con notas de los vídeos y yo lo contaré con un 10% de nota y luego el otro 20% será otros trabajos que vaya mandando en el aula virtual. De momento no he puesto ninguno, creo, pero estaba por ponerlos y creo que he puesto ya alguno en, a ver, pero creo que lo puse en nivel 2. Aquí ahora mismo... bueno, este de formación de palabras tengo que cambiarle las fechas, ya lo pondré y lo pondré más abajo porque todavía no lo he explicado, vale, voy a ir cambiando la fecha ya. Vamos a quitar esto, por lo menos para que ya esté accesible. Y luego estaba, creo que también estaba uno de tildes, que aunque también vale lo mismo que se ha hecho en el cuaderno, voy a ponerla... Es el que ya he corregido en otro vídeo de tildes, ¿no? Voy a quitar las fechas límite y lo dejo así abierto por si queréis o quieren ustedes ir subiendo ya ese ejercicio resuelto y la foto hecha con el móvil, ¿no? Que se puede subir ahí. A mí ya me llegará la notificación de que habéis entregado alguna tarea, entonces lo iré viendo, ¿vale? Y luego pues nada, ya las cosas rosas son ejercicios. Aquí también, si queréis, en vez de enseñarme el cuaderno el día del examen, aparte, o las dos cosas, ¿no? Podéis subir fotos del cuaderno aquí. Entonces, si por si acaso se os olvida o no queréis ir cargados el día de eso, del examen, de traer el cuaderno, podéis subir aquí fotos del cuaderno, ¿vale? También tengo que quitar las fechas que puse porque hay que poner nuevas fechas. Y nada más, bueno, quiero decir poco más porque ya quedan pocos minutos para empezar otro tema. A continuación sí que puedo empezar a plantearlo, que es en resumen, tema y estructura. Solo no lo voy a explicar entero, pero que para hacer un resumen de un texto hay que evitar copiar, no se copia literalmente del texto, hay que dar información general, no detalles, ¿no? Hay que bueno, pues no dejarse nada importante tampoco, por un lado no contar todos los detalles. Si decimos que Jaimito compró 6 manzanas, 4 peras y 2 melocotones, lo que ponemos en el resumen es que Jaimito compró fruta, o sea, en un resumen se da información general, no detalles. Y luego, pues, por el ansia de resumir, que no os dejéis información importante. Alguna vez me ha pasado en exámenes que mando resumir un cuento o un texto y me dejan, me hacen el resumen sin decir cómo acaba, ¿no? o qué es lo que pasa al final, o algo muy importante. Y digo, bueno, pues es que no me has contado el final, así que no está bien hecho, ¿no? El tema es decir de qué trata el texto en muy pocas palabras, decir lo más esencial de lo que dice, como una especie de titular de periódico, ¿no? Pues decimos, pues yo qué sé, accidente en la carretera, ¿no? Pues yo qué sé, pues habría que decir con muy pocas palabras de qué trata, pero para enterarnos. Dice aquí que viene tratar de evitar los verbos y hacer
de ser posible, hacer una construcción nominal, o tirar de un nombre, de un sustantivo. La necesidad, ¿no? La necesidad de una buena caligrafía. No es necesitamos una buena caligrafía, sino la necesidad de, ¿no? O trágico final de la competición de motociclismo, ¿no? Como el final, trágico final de, ¿no? La alarmante situación del ecosistema en nuestro país, ¿no? La alarmante situación, ¿no? O sea que tratamos de tirar de un sustantivo. Y luego la estructura es en qué parte se divide el texto. Y hay dos. Una es la externa, que es cómo está presentado el texto visualmente, cuántos párrafos tiene, si en caso de que esté en prosa, ¿no? Esto es prosa, ¿vale? O sea, lo que estamos viendo ahora, esto se llama prosa, y verso es la poesía, ¿vale? Que hay gente que no lo sabe. Entonces, ¿cuántos párrafos tiene esto? Pues tienes aquí uno, luego el siguiente punto de aparte otro, 2, 3, 4, porque esto sería otro párrafo, y 5 párrafos, ¿no? Tendría este texto. Entonces, externamente el texto tiene 5 párrafos. Pero bueno, que eso es una tontería, porque lo que más me interesa a mí es la estructura interna. La interna es cómo se divide el texto según de lo que esté tratando. Y claro, entonces, en un texto narrativo suele ser, ¿vale? Lo voy a ir poniendo, en la estructura interna, en un texto narrativo, ¿vale? Por ejemplo, un cuento, un relato, normalmente la estructura interna es planteamiento, nudo y desenlace. Pero esto no se dice en las noticias de periódico. Si hacemos una noticia de periódico, la estructura de una noticia de periódico no se pone planteamiento, nudo y desenlace. En un texto periodístico o de otros tipos, o de otro tipo, normalmente la estructura que nos encontramos puede ser introducción, desarrollo y conclusión o cierre. Digo o cierre porque a veces que el texto no tiene un párrafo final que recapitule sobre lo dicho y concluya, ¿no? Que dé una conclusión, sino que simplemente se acaba, ¿no? Entonces a eso no lo llamamos conclusión, sino cierre, ¿vale? Como un final del texto. Y luego no siempre obedece a esta estructura tripartita en 3 partes. Hay veces que podemos tener, a veces lo que tenemos es primera parte, segunda parte, tercera parte, ¿no? Primera parte, segunda, tercera, cuarta, no sabemos. A veces no obedece a esta estructura típica de introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Sino que podemos decir, bueno, pues el primer párrafo trata de esto, es la primera parte y ya está. La segunda va a ser esto, ¿no? Entonces de ahí ya nos damos cuenta de cómo va ¿no? Y nada, entonces si quieren ustedes, pueden leer este texto resuelto, que está aquí resuelto, entonces no sé si es un poco tontería que lo lea yo, ya está además en vídeos de años anteriores, pero no viene mal de todos modos, ¿vale? Entonces lo voy a parar aquí para continuar en el próximo vídeo con algún texto, con algún ejemplo más de resumen, tema y estructura, y ya continuaré en otro momento con lo que viene a continuación, que son los géneros periodísticos de información. Vale, pues nada más, voy a parar esta grabación y nos vemos en la siguiente clase.